Entre la infancia y la adolescencia ocurre algo que es, bueno, casi mágico. Es una especie de explosión silenciosa dentro de la mente que lo cambia todo, que transforma la manera en que vemos y construimos el mundo. Hoy vamos a analizar ese gran salto lingüístico. Cómo pasamos de frases súper simples a crear universos enteros solo con palabras. A ver, pensemos un momento en cómo habla un niño o una niña muy pequeños. Su lenguaje es pura función, ¿verdad? Frases como quiero agua o mira perro. No hay adornos, no hay rodeos, es la comunicación en estado puro. Es básicamente una herramienta para manejarse en su mundo más inmediato. Pero, ojo, avanzamos solo unos pocos años y ese mismo cerebro ya es capaz de hacer esto. De construir y entender oraciones con varias ideas a la vez, con relaciones de causa, con detalles. Es que el salto cognitivo y lingüístico es de verdad monumental. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo se produce este cambio tan increíble? Para entenderlo, vamos a sumergirnos en esta asombrosa construcción del lenguaje que ocurre en la etapa escolar, y lo haremos guiados por las ideas del capítulo 12 de la obra Desarrollo del lenguaje de Robert E. Owens Jr. La primera gran actualización, por así decirlo, ocurre en la propia arquitectura del lenguaje. Por un lado está la morfología, que es como el arte de construir las palabras, y por otro, la sintaxis, que es la habilidad de combinar esas palabras para que las frases tengan sentido y coherencia. Y lo interesante aquí es que no se trata solo de aprender más y más palabras, como si fueran cromos. No. Como vemos, se trata de descifrar el sistema. Se afianzan las reglas que ya se conocen, sí, pero también se empiezan a dominar las excepciones, como los plurales irregulares. Y lo que es más potente, se aprende a crear palabras nuevas a partir de otras. Es un conocimiento mucho más profundo. Esto lo ilustra a la perfección. Primero, el cerebro intenta aplicar una regla a todo, incluso donde no toca, y por eso un niño dice «ponió». Pero esto no es un simple error, es una señal de que está buscando la lógica del sistema. Y a la vez descubre patrones superproductivos, como añadir dor a ganar para crear ganador. Es un sistema que se va afinando con el uso, a base de prueba y error. El verdadero superpoder para expresar ideas complejas viene de herramientas como esta, la cláusula subordinada. Pensemos en ella como una pieza de Lego especial que permite meter una idea dentro de otra. Sin esto, sería imposible expresar relaciones de causa, de condición, de tiempo, todo lo que hace que una frase sea rica y tenga varias capas de significado. Y claro, para unir esas cláusulas se necesitan conectores. Y el aprendizaje de estas conjunciones, como vemos, sigue un orden muy lógico. Se empieza por lo más básico, unir cosas con una i. Y poco a poco se van dominando relaciones mucho más abstractas, como la causa, con por qué, o la condición con sí, que no se asientan del todo hasta bien entrada la etapa escolar. Dominar la sintaxis también significa enfrentarse a estructuras que, se nos atragantan un poco más, como la voz pasiva. Darle la vuelta al orden normal de quién hace qué es un verdadero desafío para el cerebro. De hecho, como señala Owens, su dominio completo puede tardar en llegar hasta los 11 años, o incluso más. Pero el desarrollo no se queda solo en usar el lenguaje de forma más sofisticada, no. Durante estos años emerge algo que es un auténtico punto de inflexión, la capacidad de pensar conscientemente sobre el propio lenguaje. Y esto es un cambio brutal. Es la diferencia entre simplemente usar una herramienta y poder analizarla. Es pasar de solo hablar a ser capaz de preguntarse, oye, ¿por qué esta palabra suena graciosa? ¿O esta frase está bien construida? De repente el lenguaje se convierte en un objeto que se puede observar y analizar. Una de estas habilidades metalingüísticas clave es la conciencia fonológica. Es algo tan aparentemente simple como darse cuenta de que las palabras están hechas de sonidos y que si manipulas esos sonidos, como cambiar la k de casa por la m de masa, cambias por completo el significado de la palabra. Y aquí está la conexión fundamental. Esta habilidad, que parece tan abstracta, la de escuchar los sonidos dentro de las palabras, es, como dice el texto, la llave que abre la puerta de la alfabetización. Porque claro, para poder asociar una letra escrita con un sonido, primero tienes que ser consciente de que ese sonido existe de forma aislada. Es que a diferencia de hablar, que lo aprendemos casi sin darnos cuenta, por inmersión, leer y escribir son un código completamente nuevo. Es una modalidad que no se adquiere de forma natural, sino que tiene que ser enseñada de manera formal y explícita. El proceso de aprender a leer es fascinante porque en realidad combina dos estrategias a la vez. Por un lado, un proceso de abajo arriba, que es ir letra a letra, sonido a sonido, decodificando. Y por otro, un proceso de arriba abajo, en el que se usa todo el conocimiento del mundo y el contexto para predecir, para adivinar lo que va a decir el texto. Los buenos lectores al final son maestros en combinar ambas. Y este aprendizaje sigue unas etapas bastante claras. Se empieza reconociendo palabras enteras, como si fueran dibujos.
Luego viene esa fase crucial de la decodificación, de asociar letra y sonido, y finalmente la lectura se automatiza. Y esto es clave, porque libera el cerebro para que pueda concentrarse en lo que de verdad importa, entender el significado de lo que se está leyendo. La escritura, por su parte, sigue un camino muy parecido. Comienza como un juego mezclando dibujos y garabatos. Luego aparece esa etapa genial de la ortografía inventada, donde se aplica la lógica de los sonidos de una forma muy creativa. Y ya, finalmente, con la instrucción y mucha práctica, se llega a la ortografía convencional que usamos todos. Hemos visto cómo se construyen frases, cómo se reflexiona sobre el lenguaje, cómo se aprende a leer y a escribir. Pero, si damos un paso atrás para ver la foto completa, ¿qué significa todo esto en realidad? Pues significa que este viaje a través de los años escolares no va solo de acumular vocabulario o de aprenderse reglas de memoria. No, es una reorganización completa de la mente. Es una transformación cognitiva profundísima. Lo que se aprende no es solo hablar mejor. Se aprende a analizar, a deconstruir y a construir con el lenguaje. Y esta habilidad se convierte en el cimiento para todo el aprendizaje que vendrá después, desde las mates hasta la historia. El lenguaje se convierte, en definitiva, en la herramienta para pensar. Pero claro, este proceso de crecimiento no se para en seco en la infancia. El viaje continúa. Y eso nos lleva a una última reflexión. Si tanto cambió en esos pocos años, ¿de qué maneras nuestro lenguaje sigue evolucionando, incluso ahora, como personas adultas?